Bueno, en realidad hoy tiene que ver con una efeméride que se va a cumplir o que se celebra justamente su recordatorio el 9 de septiembre, pero que me pareció importante poder traerla hoy acá, justamente porque nos permiten las efemérides, nos permiten dos cuestiones. Entender los recorridos de los logros, los derechos que se han adquirido, y también poder entender o poder al menos planificar y pensar hacia dónde queremos ir como sociedad, como construcción colectiva y también de manera individual. Entonces, hoy lo que traje es una efeméride que tiene que ver con una sanción de una ley del año 1947. Nos vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, pero para poder entender un poquito también el presente. En ese año se sanciona la ley del voto femenino en nuestro país. O sea, la posibilidad de que las mujeres puedan decidir a nivel nacional a quiénes iban a ser sus representantes. Entonces me pareció importante hacer como un recorrido. Primero entender que en 1947 se sanciona la ley después de una tarea ardua de luchas y de debate, porque para que esto se sancione, tuvo que haber un recorrido previo. ¿De dónde veníamos? Nuestro país, ¿qué recorrido venía haciendo? Veníamos de una ley del 1912, que era la ley Sáenz Peña, que determina que el voto en nuestro país iba a ser obligatorio, iba a ser secreto e iba a ser universal. Pero resulta que en esto de universal solamente podían votar varones. Entonces en esto de universal dejaban afuera la posibilidad de que las mujeres votaban. Si bien esta ley del 1912, la ley conocida como ley Sáenz Peña, fue evolución, porque nos vamos más atrás, en 1900, veníamos de lo que eran las instancias electorales organizadas como fraude, básicamente, porque antes de 1912 podían votar solamente varones de clases sociales acomodadas, es decir, que no podían votar varones analfabetos, varones trabajadores, no podían votar varones que pertenecían a los pueblos indígenas, y entonces estaba totalmente segmentado a las clases sociales más acomodadas, más reconocidas. Pero, por ejemplo, iban a votar, el voto era en voz alta y una vez que decían a quién votaban, por ejemplo, volvían a hacer la fila y a lo mejor ese varón votaba 5 o 6 veces. Eso se reglamenta y se organiza en 1912 determinando que el voto iba a ser secreto, en un cuarto oscuro, y que iba a ser universal, pero en ese universal, como les decía recién, solamente votaban varones. Recién en el 47, por la lucha de las sufragistas, que las sufragistas eran un grupo de mujeres que estaban organizadas, que pertenecían a movimientos feministas, que empezaron a manifestar la necesidad de que las mujeres puedan accionar en la vida social y política del país. Estas mujeres, por supuesto que alentadas y motivadas por lo que venía sucediendo hacía un par de años atrás en Estados Unidos con la sufragista, que además de reclamar la posibilidad del voto femenino, también ya empezaban a plantear la posibilidad de reducir las jornadas laborales, la posibilidad de amamantar en los horarios laborales, y entonces venía todo un movimiento de mujeres planteando esta situación. Ahora, cuando llegó el momento del debate en el 47, en el Congreso, sobre la posibilidad de que las mujeres puedan votar, aparecen un montón de argumentos. Dentro de esos argumentos, argumentos que estaban a favor de que la mujer pueda votar y argumentos que estaban en contra. Dentro de los argumentos que estaban en contra, por ejemplo, se manifestaba que la mujer no tenía la capacidad intelectual para ser crítica, para poder analizar una situación y a partir de ahí tomar una postura y votar. ¿Sí? Ese argumento estaba como muy fuerte, el considerar a la mujer intelectualmente inferior a las posibilidades de varones, y ese era uno de los motivos por los cuales se planteaba la no posibilidad del voto femenino. Otro de los argumentos que también estaba muy fuerte lo asociaban con la biología, es decir, que planteaban
por ejemplo, que el cerebro de la mujer era más pequeño, entonces esto ya era un motivo suficiente para que no voten, ¿sí? Que la mujer no podía votar porque su cerebro era más pequeño. Este era otro de los argumentos. Y otro de los argumentos tenía que ver con el rol de la mujer. Esto de plantear que si la mujer accedía a lo social, lo político, iba a quitarle o iba a restar tiempo en casa, tiempo de cuidado de hijos, el tiempo de desempeño de mantener la casa en orden, de esperar a su esposo con la comida lista, ¿sí? Iba a quitar el resto tiempo de un rol que hasta ese momento era el específico, el obligatorio y el determinado para las mujeres, que tenía que ver con el estar en el hogar. Así que bueno, imagínense que el debate fue como muy intenso, pero se logró gracias también al acompañamiento político de Eva Duarte, que fue una imagen trascendental en lo que tuvo que ver con esta lucha, porque ella planteaba de que la mujer, o sea, en su discurso lo que planteaba era empoderar a la mujer justamente para poder tener una vida política y comunitaria. Una vez que se sanciona esto, pasaron 4 años, recién en el 55, Julieta Lantieri fue la primera mujer que pone su voto en la urna. Pasaron 4 años, ¿por qué? Porque se tuvo que organizar, por ejemplo, el padrón. ¿Sí? Hasta ese momento no había un padrón que determinara mujeres con la posibilidad de votar. Entonces aparecieron un grupo de mujeres que se transformaron como en censistas, tuvieron que armar el padrón, buscar listas, salir a golpear puertas en todo el país para poder armarlo y para que recién en el 55 las mujeres tuvieron la posibilidad de emitir su voto en una elección nacional. ¿Y por qué me parece importante traer a esto? Porque por ahí vamos a escuchar y vamos se recuerda la sanción de la ley. Y la verdad que ante cada ley, ante cada derecho adquirido, ante cada situación que nos parece lejanas, o que muchas mujeres, por ejemplo, ya nacimos con la posibilidad de votar, entonces es algo que lo tenemos como adquirido, si se quiere. Bueno, dentro de todo eso, todo ese proceso generó mucha lucha, generó mucha resistencia, generó la movilización de muchas personas y el ponerse la lucha a cuesta de un montón, en este caso de un montón de mujeres y de organizaciones feministas. Entonces, creo que está bueno no solo hacer el recorrido de esta situación y de cómo llegamos aquí, sino de reivindicar y valorar y motivar a que cuando llegue el momento de votar podamos entender, sobre todo las mujeres, que no era algo que estuvo adquirido siempre, sino que eso se ganó. Entonces la importancia de seguir sosteniéndolo, seguir valorando este derecho, seguir cuidándolo y sobre todo poder ejercer este derecho que ya está adquirido. Me parece interesante lo que decís al comienzo cuando hablas de la lucha de conquistar el voto, porque pareciera que todo fue gracias a Evita, a Eva Duarte, que dio el voto femenino. Eva Duarte apoyó, por supuesto, desde el lugar donde estaba, pero hubo una lucha, una búsqueda de las mujeres de aquella época para poder lograr el voto. Digo, me parece muy bueno Sí. reivindicarlo, ¿no? Y no solo del voto, porque por ejemplo hay un grupo de mujeres que son por ahí los nombres más conocidos, como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moró, ¿sí? Que además de la lucha en relación al voto femenino, también fueron referentes en un montón de aspectos. Por ejemplo, Julieta Lanteri, además de ser la primera mujer en votar, fue la primera mujer en recibirse en un bachillerato, ¿sí? Espacio exclusivo de varones. Cecilia Grierson fue la primera mujer que consiguió un permiso para estudiar medicina, un ámbito que era totalmente impensado en ese momento, y ella lo logró, se recibió, además de un montón de trabajos que fue realizando, descubrimientos y aportes en relación a la medicina en nuestro país. Entonces,
esto de demostrar que, por ejemplo, el feminismo no es un movimiento que tiene que ver con una moda, sino que es un movimiento que se viene gestando, organizando, pensando desde hace muchísimo tiempo atrás, y que no es un movimiento que nace en la Argentina, pero que sí se va tomando también de mujeres referentes de otros lugares, como por ejemplo las sufragistas de Estados Unidos, que venían en una lucha anterior a la nuestra. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.